interna, en este caso, pues la conferencia Auditoría Interna, Propósito y Propuesta de Valor. Es un gusto tenerlo con nosotros. Así de que yo espero que podamos aprovechar este espacio y compartamos el enlace. Hay 35 personas conectadas. Tenemos estudiantes, docentes de la carrera de Contabilidad Pública y Auditoría, entiendo que algunos de Banca y Finanzas, y podamos compartir el enlace con los estudiantes también que están de manera virtual. Y podamos aprovechar lo que tiene que para compartir con nosotros el, nuestro conferencista, Jorge Vadillo. Es un gusto una vez más, le reitero nuestras gracias, gratificaciones por tenerlo con nosotros y sea bienvenido. Pues el espacio es todo suyo y quedamos a espera. Sí. Buenos días a todos, un gusto saludarles. Buenos días, Salvador. Buenos días, Karina, señora decana. Muchas gracias. Me siento honrado por la invitación y muchas gracias, señora decana, por sus gentiles palabras de inicio. Y a Salvador, bueno, un apreciado colega y amigo que nos une este cariño por la profesión y la vocación docente, la parte académica. Así que nuevamente gracias, Salvador, por la gentil invitación. Feliz de estar aquí, de compartir con ustedes la charla. Por cierto, yo se la voy a compartir a Salvador ahora apenas concluyamos para que él pueda también replicarla, compartirla con los participantes y con quien se estime que fuese de interés. Así que feliz de poder estar con ustedes. Voy a compartir la presentación para poder iniciar. Estimado Jorge, mis disculpas, si me permite un momento, me gustaría mencionar un poco de las certificaciones que usted tiene, si me lo permite. Claro, ¿no? Con gusto. Claro, sí. Gracias. Bueno, quiero compartir con ustedes, comunidad estudiantil y docentes, algunas certificaciones con las que cuenta nuestro estimado expositor Jorge Vadillo. Uno de ellos es un certificado de auditoría interna. Tiene también certificación de liderazgo como auditor interno, certificación como auditor profesional gubernamental, certificación en gerencia de aseguranza de riesgo, tiene certificación en auditoría en sistemas de la información, certificación como auditor de fraude, certificación como, entiendo yo también que es como auditor del fraude y aseguranza. Cuenta también, él es miembro del Instituto Internacional de Auditores. Entiendo que actualmente colabora también con otras instituciones en Chile y cuenta con una amplia experiencia también como auditor interno y ha trabajado para las instituciones. Les menciono algunas porque son muchas. Cuenta con más de 25 años de experiencia en labores de auditoría interna, financiera, de gestión forense, informática y trabaja en Chile para la compañía SMAX, que es una filial de Aramco, Arabia Saudita, como gerente de auditoría interna también y de cumplimiento. Y tiene experiencia en trabajo con minería, Sierra Gorda, SCM, de Joint Venture, también con KGHM de Polonia,
esto es Sumitomo, Japón, como gerente de auditoría interna con sede en Chile. También trabajó en la compañía minera canadiense Kinross Gold como gerente regional de auditoría interna para Sudamérica con sede regional en Chile. Trabajó para Organización de las Naciones Unidas, ONU, como Contralor Financiero de la Organización Internacional para las Migraciones, misión en Ecuador. Antes también se desempeñó en Ecuador como gerente de Ernst Young y también como director de auditoría interna del Servicio de Rentas Internas SRI. Es doctor en contabilidad de auditoría, es magíster en administración de empresas, cuenta con un diplomado en control de gestión, un diplomado en gestión de minería, diplomado en aseguramiento corporativo y de cumplimiento. Bueno, esas son algunas de las cosas que podemos mencionar, entre otras. Así es que le damos una vez más las gracias por estar con nosotros y compartir un poco de su amplio conocimiento. Muchas gracias, señora decana, muy gentil. Nuevamente agradecido por la invitación y gracias por esa gentil presentación. Bueno, muchas gracias. Feliz de poder estar aquí, de compartir con ustedes. Vamos a dedicarle una hora y vamos a sacar el máximo provecho. O sea, como 60 minutos con una inmersión en cuanto a lo que es la profesión de auditoría interna, las mejores prácticas, las nuevas tendencias, las mejores prácticas de hoy, pero también un acercamiento hacia el futuro de la profesión de aquí al 2035. Así que va a ser una inmersión en cuanto a lo que es el mundo de la auditoría interna a hoy y cómo lo estamos viendo de aquí de cara al futuro. Al final vamos a tener igual un espacio para preguntas, si alguien tuviera alguna consulta, alguna duda, y si alguien tiene algo que preguntar, yo siempre digo, no hay pregunta mala, lo malo es no preguntar y quedarse con la duda. Así que al final vamos a generar un espacio por si alguien tuviese alguna consulta. La charla es auditoría interna, propósito y propuesta de valor. Y bueno, yo no quería dejar de hacer una mención de una bonita coincidencia. Claro, yo sé que en este caso la charla es para ustedes una universidad relevante de Nicaragua, la Universidad Central del Ecuador, perdón, la Universidad Central de Nicaragua, y no quería dejar de mencionar que hice la relación con mi alma mater. Yo vivo acá en Chile hace 14 años, pero yo soy de Ecuador, así que yo en Ecuador me gradué de la universidad como que similar en muchos países está esta universidad central, yo que no sé si en todos, pero en muchos países hay una universidad central. Así que bueno, quería comentar esa bonita coincidencia, digamos, poder dar hoy una charla para la Universidad Central de Nicaragua, habiéndome yo graduado de la Universidad Central del Ecuador hace algunos años atrás. Bueno, propósito y propuesta de valor. La idea es ver dos grandes temas, el propósito de la profesión de auditoría interna, las nuevas normas y la propuesta de valor, lo que algunos llaman también promesa de valor, propuesta de valor. Es el valor que yo propongo entregar, o la promesa de valor es con lo que me comprometo a entregar, en este caso como profesión. Y luego cerrar con algunas breves conclusiones. Bueno, propósito de la auditoría interna. Bueno, la auditoría interna es una de las posibilidades, digamos, entiendo que aquí estamos con colegas de la carrera, colegas profesores, estudiantes que son el futuro de la profesión, los futuros contadores, auditores. Entiendo que estamos en la carrera de contabilidad y auditoría y la auditoría interna es una de las posibles ramas de profesión a donde uno pudiese ir. Digamos, en el mundo de la contabilidad y auditoría uno puede ir por el lado de la contabilidad, por el lado de las finanzas, de los impuestos. Bueno, por el lado de la contabilidad y las finanzas es un mundo entero. Eso incluye de alguna manera también la parte de impuestos. Pero está también el mundo de la auditoría. Y ahí, bueno, dos grandes ramas son la auditoría externa y la auditoría interna. Igual también por ahí hay otros tipos de auditoría, donde son auditorías técnicas, en donde quizá el contador auditor que sabe de auditoría logra un conocimiento técnico y se habilita para ese tipo de auditoría, o el que es técnico ya en eso tiene que aprender de auditoría y se habilita para hacer esas auditorías ambientales, de sostenibilidad, de gestión, tecnológicas, etcétera. Pero dos grandes mundos por el lado de la auditoría son la auditoría externa y la interna. La externa puede ser cualquier auditoría de alguna especialidad o de algún
tema específico que se revise. Y o si son auditores externos que llegan a la compañía a hacer una revisión, generan su informe, lo entregan y bueno, regresan a sus labores. Digamos, es una empresa que se dedica a hacer, entre otras cosas, auditorías. Pero también está el rol de auditor interno, que es alguien que vive en la casa, es parte de la organización, pero que tiene este rol de auditor. Para ser auditor, de lo más relevante es la independencia y la objetividad, porque el gran valor agregado de una revisión de auditoría es que sea independiente y objetiva, porque hay revisiones que las hace el que está a cargo del proceso. Son buenas, son necesarias, son importantes y agregan valor y deben hacerse. De hecho, desde la mirada de la calidad total, yo debo revisar lo que me entrega el que me entrega algo. Yo debo hacer mi trabajo y revisar mi propio trabajo y debo revisar lo que le entrego al que me sigue en el proceso y él revisar lo que yo le entrego. Entonces, este ciclo de revisiones, sin que se llamen auditorías, son importantes y deben ocurrir en el día a día, en cada paso, en cada transacción. Los japoneses tienen este concepto de calidad total y que incluye uno de los principios es hacerlo bien ya a la primera. Esto es, hacer lo que tengo que hacer, hacerlo bien y a la primera vez, digamos, hacerlo bien, ¿no? Entonces, hacerlo a la primera, en realidad tiene tres partes. Hacer lo que tengo que hacer, porque muchas veces hay veces que uno hace lo que no le corresponde, o lo que le corresponde no lo hace. Entonces, hacerlo bien ya la primera tiene estas tres partes. Hacer lo que tengo que hacer, hacerlo bien, pero además a la primera, digamos, porque el sistema esté ya tan sólido y maduro que no sea que haya retrabajos, errores, etcétera. Y claro, pudiesen existir, pero debiesen corregirse inmediatamente para que el sistema esté como un mecanismo de mejora continua y de calidad. Bueno, estas revisiones que ocurren en el proceso y que son gerenciales de quienes hacen y ejecutan el proceso son importantes y son necesarias. Como les decía, yo revisar lo que me entrega el que me entrega algo. En cualquier proceso yo tengo insumos, proceso y le entrego a alguien un servicio o un producto, ya sea que fuese un proveedor interno o externo, o que lo que yo le entregue a alguien sea un cliente interno o externo. O sea, cuando la contabilidad proceso recibe información, documentos, registros, transacciones de las diferentes áreas, lo procesa, se registra, ese es el proceso, y genera un producto que va para clientes internos y externos, que son la contabilidad en sí misma, los estados financieros. Pero a esas revisiones de la organización, a esas revisiones dentro de los procesos, para que la posibilidad de mejora continua sea mayor, sea más robusta, es importante que haya un otro revisor, un revisor independiente. De hecho, hasta en la vida diaria, no sé, cuando escribimos algo, cuando hacemos una tarea, sabemos que siempre es buena idea dárselo a alguien para que lo revise, a alguien que no sea yo. Porque a lo mejor yo tal vez ya lo he visto tantas veces que ya tal vez no note alguna oportunidad de mejora, tal vez no note algo que no está claro. Entonces, no sé, si redacto un documento, un escrito, un artículo, un trabajo de la universidad, posiblemente varios de ustedes lo han hecho, lo han pensado en más de una ocasión, como, ¿qué tal si se lo doy a que me lo dé leyendo mi compañero que no lo ha hecho? Que no hizo este trabajo, ¿no? Él hizo posiblemente el suyo, o no sé, o a mi papá, o a mi mamá, o a un hermano, o a alguien en la casa, o a un amigo. Oye, mira, escribí esto, puedes leerlo para ver si está bien. Y lo que busco es una mirada fresca, una revisión independiente y objetiva, como no yo, porque tal vez yo ya lo revisé y encontré todo lo que tenía que encontrar, pero tal vez como yo lo hice, para mí está súper claro eso que escribí, y necesito que otro con una mirada fresca lo revise. Tal vez él va a encontrar cosas que yo no vi y me va a ayudar. Ese es el sentido, esa es la razón de ser de la auditoría interna. Ser ese revisor independiente de los procesos. No reemplaza, sino más bien complementa las revisiones propias que deberían ocurrir dentro de los procesos en una organización. Así que ese es el rol del auditor en general, del auditor externo en particular, usualmente frente a los estados financieros, y del auditor interno frente a los procesos. Ser un revisor independiente y objetivo que una mirada fresca revisa sobre todo si los controles en esos procesos son suficientes y funcionan adecuadamente para gestionar los riesgos que pudiesen afectar el logro de los objetivos. De hecho, algo que yo siempre destaco en auditoría interna es que una trilogía que está muy al centro del trabajo de auditoría interna en general, de auditoría en general y de auditoría interna en particular, es esta trilogía. Objetivos, riesgos, controles. En general, los auditores internos
En términos muy generales, acabamos de ver un detalle más desagregado, pero en términos generales, los auditores internos revisamos los controles dentro de los procesos, pero esa revisión no es revisar controles por revisar. O sea, como reviso los controles, veo si funcionan o no, si no funcionan, recomiendo mejoras, y si hay que recomendar más controles, recomiendo más controles, pero en realidad no es revisar controles por revisar, ni sugerir más o mejores controles por hacerlo, porque no es una carrera de poner más controles o qué proceso tiene más controles, sino que tenga los controles adecuados, porque pocos controles deja muy descubierto el proceso frente a riesgos o irregularidades o fraudes, pero muchos controles tampoco es que sea bueno. Muchos controles pueden generar burocracia, ineficiencia, falta de efectividad en el proceso, entorpecer el proceso, hacerlo demasiado pesado, demasiado lento. Debo buscar, la organización debe buscar, y yo como auditor al recomendar, debo también buscar el mejor equilibrio. Los controles que fuesen necesarios para poder controlar el proceso de manera razonable. Pero no pero aunque audito y evalúo y reviso controles, mi foco va más allá. Reviso controles para saber si son suficientes, si son adecuados y si funcionan bien para gestionar los riesgos más importantes de un proceso. ¿Y cómo sé cuáles son los riesgos más importantes de un proceso? Debo regresar a ver a los objetivos. Entonces, yo audito controles en general dentro de un proceso. Para saber cuáles controles debo revisar, debo pensar cuáles son los riesgos más relevantes. Para saber cuáles son los riesgos más relevantes, debo pensar en cuáles son los objetivos del proceso. Porque riesgo es todo aquello que puede afectar el logro de los objetivos. Entonces, si quiero saber si ese proceso está cubriendo bien sus riesgos, debo levantar los riesgos. Para levantar los riesgos, debo regresar a ver a los objetivos, porque riesgo es todo aquello que puede afectar el logro de los objetivos. Entonces, si este proceso que voy a auditar tiene 4 objetivos, debo ver qué riesgos hay que pudiesen afectar del todo o en parte que se logren esos 4 objetivos. Y así levanto un listado de, por decirles algo, 12 riesgos. Pero luego lo que debo ver es si la empresa tiene o si la organización tiene controles que estén cubriendo uno o algunos que estén actuando sobre esos 12 riesgos. Objetivos, riesgos, controles. Si identifico que no hay, si identifico que hay riesgos sin controles, ya eso en sí mismo es una novedad y la recomendación natural sería poner los controles que fueren necesarios. Pero si identifico que hay riesgos que tienen uno o algunos controles que están gestionándolos, lo siguiente es pasar a revisar esos controles en su diseño y en su operación para identificar si funcionan de manera efectiva en diseño y operación y si son adecuados y están logrando el objetivo de control que es gestionar el riesgo. Entonces, con esta trilogía de objetivos, riesgos y controles, como auditor interno, cuando yo reviso un proceso, reviso los controles que están haciéndose cargo de los riesgos más importantes. Regreso a ver a los riesgos. Para saber cuáles son los riesgos y cuáles son los riesgos más importantes de un proceso, debo regresar a ver a los objetivos, porque riesgo es todo aquello que me puede afectar el logro de un objetivo. Y entonces, teniendo en mente esta trilogía, objetivos, riesgos y controles, para cuando hago la auditoría, yo debo desde los objetivos identificar los riesgos, evaluar los riesgos en términos de probabilidad de impacto para saber cuáles son los más importantes, pasar a ver los controles que existen y testear, probar, evaluar esos controles. De tal manera que, esto es lo que se conoce como el enfoque basado en riesgos, de tal manera que cuando yo complete mi auditoría y haya identificado quizá debilidades u oportunidades de mejora en los controles, estoy ayudando a mejorar, fortalecer el control interno en ese proceso. Pero no solo eso, porque junto con eso lo que estoy finalmente ayudando es a gestionar de mejor manera los riesgos, que no son los problemas de ayer que ya pasaron, sino los posibles problemas del mañana. Así que esto tiene un toque de proactividad, sin duda, porque posiblemente encontré no que hubo un problema, sino que hay la debilidad que podría permitir que un problema ocurra. Y el problema que aún no ha ocurrido es un riesgo. Entonces, como auditor, no solo encuentro problemas, como era antes, al inicio de la profesión, que revisamos el pasado con foco en encontrar problemas. Bueno, hoy también, pero no es el foco principal ni único. Hoy trabajo en base a riesgos, ¿no? Es mucho mejor ser proactivo, revisar un proceso y encontrar que tal vez hay debilidades que si bien en buena hora a lo mejor todavía no han generado un problema, podría ocurrir un problema por esas debilidades. Entonces, cuando reviso controles y genero recomendaciones para mejorar controles como auditor interno,
no solo contribuye a mejorar o fortalecer el control interno, con ello estoy logrando a mejorar o fortalecer la gestión de riesgos. Y si mejoro, si ayudo a mejorar la gestión de riesgos, finalmente lo que estoy ayudando es a mejorar el logro de los objetivos. Y eso es lo importante, no perder visibilidad. Digamos, nuestro rol como auditores internos no es revisar controles por revisar controles o revisar controles para mejorar controles nada más, como, ok, ¿y con eso qué? Bueno, eso tiene un rol más trascendental. En realidad me ayuda a fortalecer la capacidad de gestionar riesgos y con ello estoy aportando a el logro de los objetivos al tener una mejor gestión de riesgos. Ok, bueno, eso como una breve introducción general. Vamos entrando en materia, ahora sí. Las normas, así como la contabilidad, seguro ustedes lo tienen totalmente conocido, la contabilidad se guía por los principios de contabilidad generalmente aceptados. A hoy eso en esencia es o corresponde a las normas internacionales de información financiera, NIF. Y los auditores externos que hacen auditoría financiera, bueno, se deben regir por las normas internacionales de auditoría, las NIAS. Bueno, una profesión, de hecho, se caracteriza por tener un marco profesional. Y en el caso de la auditoría, esto igualmente es así. Digamos, en este caso, en el marco de la auditoría, también tenemos nuestras normas profesionales para hacer el trabajo de auditoría interna y que, claro, como todo en la vida, debe actualizarse. Las normas cambian cada cierto tiempo, cada 5 años es más o menos el ritmo usual. Menos plazo quizás sería muy acelerado y generaría incertidumbre estar cambiando normas cada 5 años, en menos de un periodo de 5 años, pero más años quizá ya implicaría que pueden ir quedando en desactualización. Entonces em, hay que poner, digamos en este caso, hacer una revisión a una actualización de las normas en un periodo razonable. Y las normas de auditoría interna más o menos cada 5 años venían siendo revisadas, actualizadas. Las nuevas normas son las 2024, se emitieron en enero del 2024 y entraron en vigencia en enero del 2025. Siempre se da un periodo de un año de vigencia, perdón, un año de tiempo, una ventana de tiempo de un año desde que se emiten hasta que entran en vigencia, para que las organizaciones puedan ajustar todo lo que deban ajustar en su práctica profesional. Las normas de auditoría anteriores eran las del 2017, las nuevas normas se emitieron en enero del 2024, entraron en vigencia en enero del 2025, es decir que ya las nuevas normas están en vigencia desde hace un año y medio. En este caso hubo un periodo de 7 años. Normalmente yo les decía que las normas se cambian cada 5 años, pero en este caso, claro, en medio tuvimos esto tan particular que vivió el mundo, que fue la pandemia. Pero tan pronto se fue saliendo de eso, se sabía que ya era muy necesario hacer una actualización de las normas, pero no una actualización como las de siempre. De hecho, el proyecto se llamó, como consta en la lámina, evolución del IPPF. El IPPF es el International Professional Practice Framework, o en español, Marco Internacional para la Práctica Profesional. Es el marco completo de cómo trabaja o debería trabajar la auditoría interna. Es un marco entero, que adentro tiene las normas de la profesión, pero el marco es algo más que solo las normas. Ahora, entre el 2017 y el 2024, no solo que pasaron 7 años, fueron 7 años muy particulares, 7 años bien especiales. De entrada, la pandemia, la pospandemia, eso cambió mucho la forma de trabajar, la forma de ver el mundo, la forma de organizarme. En muchas organizaciones el teletrabajo no existía y llegó para quedarse. Algunas organizaciones han vuelto a la presencialidad, pero otras han dejado ciertos grados de teletrabajo y eso sin duda es un cambio de los más disruptivos en los últimos años en las organizaciones. La verdad que si no hubiera llegado la pandemia, yo creo que de las pocas cosas buenas que dejó la pandemia es, por ejemplo, esta aceleración tecnológica forzada, en este caso, del teletrabajo, la tecnología, cero papeles, etcétera. Pero fue un poco a fuerza por lo complejo y duro, y bueno, sobre todo por la parte humana, la pérdida de vidas, que fue lo más doloroso, sin duda. Pero tratando de rescatar algo de esta situación compleja, sin duda, la pandemia generó una transformación digital acelerada en materia de conectividad, cero papeles, digitalización, teletrabajo, reuniones virtuales, etcétera. Y bueno, entonces las nuevas normas 2024 se actualizan, reconocen todo lo que cambió en estos 7 años
que fueron 7 años bien particulares, donde el cambio fue profundo, sobre todo por la pandemia y pospandemia, por todo lo que la tecnología, en el mundo de la tecnología ocurrió en esos 7 años. Transformación digital, tecnologías que fueron potenciadas, mayor desarrollo, tecnologías que tuvieron un boom tremendo, pero no solo el desarrollo y el mayor grado de madurez de las tecnologías que ya existían, sino lo que se conoce como las tecnologías disruptivas, tecnologías nuevas, algo que no había, no existía y existió y cambió la forma de hacer las cosas. Todo eso genera cambios en las organizaciones y por lo tanto en las profesiones y en la forma en que trabajamos. Es por eso que no se hizo una actualización como las usuales, se hizo una actualización más profunda en la forma y en el fondo. Y se decidió declararlo, ok, no, esto no es una actualización como las que se hizo antes, donde ajusto algo, quito, cambio, modifico, mejoro. Normalmente dijeron, no, en realidad tenemos que hacer un cambio mucho más profundo que lo que solía hacer. Y le vamos a llamar evolución. Un cambio que fue en forma y en fondo. Ustedes aquí tienen el gráfico de las nuevas normas. Estas nuevas normas son 5 dominios, tiene ahora una estructura de dominios, 5 dominios, 15 principios, 52 normas. Me regreso a esta lámina solo para destacar que el marco internacional para la práctica profesional de la auditoría interna tiene 3 elementos. Al centro, las normas que ustedes pueden ver aquí que les llama Global Internal Audit Standard, GIAS en inglés, GIAS, Global Internal Audit Standards, y en español se les suele llamar NOGAI, Normas Globales de Auditoría Interna, con 5 dominios, los que ustedes pueden ver aquí: propósito, ética y profesionalismo, gobernanza, gestión y desempeño. Al centro del marco internacional para la práctica profesional están las normas globales de auditoría interna, que están estructuradas con 5 dominios. Ya luego, un complemento de las normas globales, en particular para el dominio de desempeño, es decir, para hacer el trabajo de auditoría interna, son los requerimientos temáticos, que son un tipo de lineamiento que complementan las normas globales y sus 5 dominios, pero en la parte de ejecución, usualmente para darle un toque de actualidad a las normas cuando hay algún tema relevante de aplicación práctica. Por eso es que van saliendo requerimientos temáticos, han venido saliendo requerimientos temáticos para cubrir temas como ciberseguridad, cultura organizacional, corrupción. Son requerimientos temáticos que aterrizan la forma de auditar determinados temas en particular, sobre todo temas emergentes de mucha importancia. Y luego, con un complemento ya en general al quehacer de la auditoría interna, tenemos este anillo azul completo que se llama guías globales. Estas guías globales son lineamientos de práctica para hacer para determinados aspectos de la profesión, como lineamientos sobre cómo auditar la función de riesgos, cómo hacer una auditoría de sistemas de información, cómo auditar aplicaciones, cómo emitir los informes de auditoría, cómo colaborar con las otras funciones de aseguramiento, bueno, guías globales. Entonces, a hoy, el marco internacional para la práctica profesional tiene 3 elementos. Al centro, las normas globales de auditoría interna, que se abren en 5 dominios, los requerimientos temáticos que explican cómo ejecutar determinados tipos de auditoría, y las guías globales. Pero lo mandatorio son las normas globales de auditoría interna como elemento central del marco internacional para la práctica profesional. Y estas normas se dividen en 5 dominios, 15 principios y 52 normas. Las normas a su vez tienen 3 partes. La norma en sí misma, que es lo que se conoce como requisito, que es la parte obligatoria, es la norma en sí misma, pero luego hay otros 2 elementos que no son obligatorios, pero son recomendados, son referenciales de cada norma. Cada norma tiene consideraciones para la implementación y consideraciones de evidencia de conformidad. Es decir, hay 52 normas para yo hacer mi trabajo de manera profesional y de acuerdo con las normas internacionales, como un contador al usar las NIIF o un auditor externo al usar las NIAS. Para cada norma se tiene además 2 elementos que no son obligatorios, pero que son una buena referencia. Consideraciones para la implementación, que son sugerencias de cómo implementar la norma, cada una de las 52, y luego consideraciones que dejan evidencia de conformidad. ¿Cómo yo puedo dejar evidencia, recomendaciones, sugerencias de cómo yo puedo dejar evidencia de que cumplo con la norma? Entonces, este es un documento integral que apunta a que yo trabaje de acuerdo con las normas, con esos 52 requisitos que son obligatorios, pero que además me sugiere
cómo lograrlo, cómo implementar cada una de las 52 normas, y además me sugiere, me indica, me recomienda cómo puedo dejar evidencia, porque como cualquier profesión debe estar sujeta a revisiones internas de calidad y a una revisión externa periódica, en el caso de la auditoría interna de cada 5 años. Entonces, cuando alguien me revise, nadie debe estar libre de ser supervisado, revisado, incluso como un mecanismo de mejora continua. Pero cuando alguien me revise, y si yo digo que trabajo de acuerdo con las normas, debo, como siempre, poder demostrarlo, ¿no? Si no hay evidencia, no existe. Entonces, por eso es importante que yo no solo implemente las normas, sino que deje evidencia de que las implemento y están con vida y se usan. De ahí que este documento sea súper útil para la implementación, para el diseño, la implementación y la evaluación del trabajo de auditoría interna, porque no solo me dice las 52 normas, sino me llega incluso a sugerir, a dar indicaciones referenciales de cómo implementar cada una de esas normas y qué ejemplos de evidencia, cómo yo podría dar evidencia de que logro o que cumplo con la norma. Entonces, el Marco Internacional para la Práctica Profesional tiene guías globales, requerimientos temáticos y normas globales de auditoría interna al centro, que se conocen también, por cierto, como el libro rojo, el Red Book, porque la verdad que desde siempre, al parecer, desde su inicio, se publicaron con en un libro de pasta de color rojo, de cobertura roja, ¿no? Entonces se ha mantenido esa tradición. Esta es la estructura que tienen las normas globales de auditoría a hoy, y como les había comentado, esta vez la actualización, yo a lo largo de mis 25 años de carrera, la verdad que en algún momento seguí contando, dije 26, 27, pero dije, la verdad que ya con 25 años de carrera, seguir contando el dato preciso, dije, no, además me estoy perjudicando porque estoy revelando mi edad, alguien puede ahí sacar la matemática, entonces dije, no, la verdad que es algo desventajado, entonces dije, no, la verdad que lo voy a poner como más de 25. De hecho, ahora estoy reflexionando a ver si más bien en mi hoja de vida pongo más de 20 para así como robarme 5 años, así como inmediato. Una bromita. Bueno, yo a lo largo de mis 25 años de carrera, un poquito más, yo he visto varias actualizaciones del marco para la auditoría interna, que suelen ocurrir más o menos cada 5 años. Pero sí, claramente, esta actualización fue mucho más profunda en la forma y en el fondo, y en verdad era necesaria. De entrada, la estructura es distinta. Y ahora tenemos 5 dominios: propósito de la auditoría interna, ética y profesionalismo, gobierno de la función de auditoría interna, gestión de la función de auditoría interna, desempeño de los servicios de auditoría interna. 5 dominios que se abren en 15 principios y tienen 52 normas, ¿no? Propósito de la auditoría interna es el que vamos a profundizar hoy. Sin embargo, pues solo por mencionar, el dominio 2 de ética y profesionalismo se refiere a lo que sería o lo que era antes el código de ética, claro, actualizado. Gobierno de la función de auditoría interna se refiere a la relación entre el directorio, el comité de auditoría y la función de auditoría interna. Gestión de la función de auditoría interna se refiere a cómo gestionar la auditoría interna como un área, como cualquier otra área, sus recursos humanos, financieros, tecnológicos, y el desempeño de los servicios de auditoría interna es el dominio que se refiere a cómo hacer la auditoría, planificar, ejecutar, comunicar resultados y hacer seguimiento a las recomendaciones que se generan en los informes de auditoría, porque el trabajo del auditor no termina con el informe emitido, sino con las recomendaciones y los planes de acción implementados. Ok, en cuanto al propósito de la auditoría interna, bueno, las normas nos destacan. En cuanto al propósito de la auditoría interna, las nuevas normas destacan el aporte de auditoría interna al interés público, porque es algo que es cierto, pero no estaba visibilizado. El interés público abarca los intereses sociales y económicos y el bienestar general de una sociedad y de las organizaciones que operan dentro de esa sociedad, incluidos los empleadores, los empleados, los inversionistas, la comunidad empresarial y financiera, los clientes, los reguladores, el gobierno. Ese interés público es bueno visibilizar y estas normas lo hacen. ¿Cómo nuestra profesión incide en el interés público? Claro, porque somos auditores internos, revisamos los procesos de la organización, pero una auditoría interna robusta, madura, que haga su trabajo bien en una organización que permite que la auditoría interna haga su trabajo y acoge las recomendaciones de mejora. Claro, eso genera una organización sana que hace lo correcto, que se preocupa de cumplir con sus deberes y responsabilidades como organización. Es decir, una auditoría interna con su trabajo bien realizado y bien acogido y bien recibido en la organización, bueno, la auditoría interna entonces es un motor para que la organización
haga lo correcto, para que sea una organización sana. Y organizaciones sanas, ya sea públicas o privadas, contribuyen a un mejor ecosistema de negocios, a una mejor sociedad y aportan positivamente al interés público. Esa es la lógica detrás de esto, que una auditoría interna, por supuesto que ayuda a mejorar y fortalecer las estructuras de gobierno, gestión de riesgos, control, el logro de objetivos de la organización. Pero si logra eso y uno piensa, entonces está logrando hacer cada vez mejores organizaciones, organizaciones que hacen lo correcto. Y eso, claro, trasciende, va más allá, entonces genera un impacto positivo en el interés público. Y el propósito en sí mismo nos señala lo siguiente. Este es el dominio 1, que es un cambio importante, eleva el nivel de la profesión sin duda y señala que este es el norte de la profesión, este es el futuro, pero el futuro de hoy, el futuro que ya estamos viviendo, el futuro que implicó cómo la profesión ha ido evolucionando. Es una profesión joven, empezó en 1940 más o menos y ha ido evolucionando. Empezó por ser una pequeña subárea del área de contabilidad que revisaba controles contables financieros. Y hoy es un departamento, una función en sí misma que reporta al directorio y hace revisiones para contribuir a mejorar los controles, los riesgos y el logro de objetivos. Este es el propósito que plantean las nuevas normas. Nos dice, la auditoría interna fortalece la capacidad de la organización para crear valor, proteger valor y sostener valor. Contribuir a crear valor, proteger valor y sostener valor. Al proporcionar al consejo, al directorio o junta directiva y a la alta dirección o la alta gerencia aseguramiento y asesoramiento, los dos servicios de auditoría, con perspectivas y previsiones, es decir, no solo mirando el pasado, sino también el futuro y el futuro más lejano, de manera independiente y objetiva, que son las dos características vitales de toda auditoría, como conversábamos al inicio, y basada en riesgos. No solo me preocupo de revisar el pasado para encontrar problemas. Si eso se hace y si eso ocurre, perfecto, encontré problemas y hago recomendaciones para mejorar y evitar que vuelvan a ocurrir. Pero también me preocupo no solo de encontrar problemas, sino debilidades de control que impliquen un riesgo de que si bien un problema no ha ocurrido en buena hora, pudiese ocurrir y que entonces recomiendo mejoras para que no llegue a ocurrir, ¿no? Así el enfoque no solo es reactivo, sino también proactivo. Eso es lo primero que nos dice el propósito, ¿no? Y ahí nos detalla, bueno, a quién reportamos o a quién entregamos nuestros resultados, a la alta gerencia y al directorio, las dos características fundamentales de una revisión de auditoría, que es ser independiente y objetivo. Yo soy ese que aporta una mirada fresca al revisar con independencia y objetividad algo con foco en mejora continua. En realidad hay una suerte vieja escuela de una malentendida auditoría interna que era llegar, poner el dedo en la llaga, encontrar problemas, lanzar un informe bomba e ir al siguiente proceso a hacer lo mismo. En realidad nuestro aporte, yo trabajé muchos años con empresas japonesas, me encantaba que en japonés el nombre de auditoría interna se dice Naibukansa, que no significa auditoría interna, significa mejoramiento continuo. El área de auditoría interna en japonés y en Japón, en las empresas japonesas, es un área que se llama mejora continua. Se tiene claramente entendido el rol positivo de nuestras revisiones. Ok, entonces hoy tenemos dos servicios, el aseguramiento y la asesoría, para contribuir a lograr tres propuestas de valor: mejorar valor, proteger valor y sostener valor. Lo segundo que nos dice el propósito nos clarifica 5 perspectivas en donde auditoría interna aporta. La auditoría interna mejora los siguientes aspectos de la organización: el logro satisfactorio de los objetivos, los procesos de gobierno corporativo, gestión de riesgos y control interno, la toma de decisiones y la supervisión, la reputación y credibilidad de las partes interesadas y finalmente, contribuyendo a que haya mejores organizaciones, aportamos a la organización y aportamos a la capacidad de la organización de servir al interés público. Así que esto es importante, porque venimos de ser una profesión que en 1940 empezó a cubrir una necesidad, que era tener a alguien independiente y objetivo dentro de la compañía para ayudar a revisar y mejorar controles contables. De hecho, era una o un par de personas dentro del área de contabilidad. Y luego empieza a crecer y empieza a revisar no solo controles contables, sino controles de procesos, luego controles de negocio, luego a revisar el control interno de uno o algunos procesos.
deja de reportar solo a la contabilidad y pasa a reportar a la gerencia general con la misión de revisar procesos. Se convierte en una función en sí misma, pero luego empieza a generar informes que eran de interés del directorio, del comité de auditoría, y con el tiempo pasa a reportar al directorio, al comité de auditoría, con reporte administrativo al gerente general y revisando procesos, riesgos, controles de la organización. Entonces, una profesión joven que ha sabido evolucionar. Sí, claro, en este propósito me dice cuáles son los 3 requisitos para que la auditoría interna haga bien su trabajo. Nos dice, la auditoría interna será más eficaz cuando, 1, sea realizada por auditores internos calificados, que tengan el conocimiento y la competencia necesaria. Cuando 2, cuando la función de auditoría interna esté posicionada de manera independiente, adecuada. Porque si está dentro de un departamento, de otro departamento, de otro departamento, si no, en realidad ya en apariencia parece que mi capacidad de revisar tiene techo, ¿no? Entonces yo debiese reportar al más alto nivel, al comité de auditoría, para tener independencia y objetividad, de revisar, si es del caso, incluso decisiones o acciones hasta del gerente general, ¿no? Y lo tercero, para que una función de auditoría interna trabaje de manera adecuada, es que esté libre de influencias, que su trabajo sea objetivo. Así que esto es el propósito de la auditoría interna. Miremos ahora la propuesta de valor. Bueno, en cuanto a la propuesta de valor, este es el documento más reciente y este es un gráfico que ha ido cambiando en el tiempo. Años atrás terminaba como en el nivel llamado asesor de confianza, pero hoy vemos que hay un rol incluso de entregar valor que va más allá. Es un gráfico que se debe leer de esta manera. Abajo en el eje de las X yo tengo el valor que entrego desde menos hasta más valor, o sea, desde un grado de valor hasta cada vez más valor. Y abajo tengo como el alcance, cada vez más alcance. Detrás es lógico, ¿no? Mientras más alcance tenga, más valor voy a ir entregando. Pero se debe leer como que el segundo nivel no es uno que reemplaza al anterior, sino que se construye sobre el anterior. Y el tercero se construye sobre los otros 2. ¿Cuáles son estos 3 niveles de entrega de valor desde auditoría interna? Bueno, se refieren a que el nivel de socio GRC es que yo sea un evaluador sólido, un evaluador robusto de procesos. Eso que se conoce como aseguramiento. El aseguramiento es hacer revisiones con independencia y objetividad de algo para asegurar. El aseguramiento es como tener una seguridad razonable en base a esas revisiones, como no, mira, la verdad que alguien lo hace, se revisa a sí mismo, pero además hay un tercero independiente que viene y lo revisa. Y con eso nos aseguramos razonablemente, digamos, no, nunca hay una certeza absoluta. Hay esta frase que se usa mucho, no hay riesgo cero ni control 100. Como dice, como no hay nada que esté exento de riesgo, algo de riesgo siempre hay. Y tampoco hay control perfecto, ¿no? Esta frase se refiere a eso de no hay riesgo cero ni control 100. Bueno, el aseguramiento es una revisión que apunta a revisar y mejorar, fortalecer controles, gestión de riesgos. Y ese es el rol esencial de auditoría interna, el aseguramiento, es ser un socio GRC. Pero siendo un socio GRC robusto, haciendo mi trabajo de manera plena, puedo construir y evolucionar además a no reemplazar ese rol, sino complementarlo con el rol de asesor de confianza, que implica que no necesariamente haga solo auditorías, que yo también pueda ser un asesor. Tal vez la organización no necesita una auditoría, tal vez es más oportuno y más ágil una asesoría. Sugerencias de auditoría interna en temas de gobierno, riesgo y control, puestas a consideración de la organización. Es importante hacer asesoría, hay que hacerlo, es parte de nuestros 2 servicios, aseguramiento y asesoría, pero lo que sí es relevante es que la organización sepa, entienda y que la asesoría entonces sea bien pedida y bien entregada. Que no se crea que la auditoría interna está coadministrando o que pierde eso que es nuestra esencia o nuestro mayor valor, la independencia y la objetividad. Cuando doy asesoría, son sugerencias que yo pongo a consideración de la administración. Ellos la toman o lo dejan. De distinto cuando hago una auditoría y genero recomendaciones. La administración debe hacerse cargo de esas recomendaciones. Pero en el caso de una asesoría, es una sugerencia. Ellos sabrán si la toman o no. ¿Por qué? Porque si fuese una sugerencia obligatoria, entonces de entrada ya no es una sugerencia, y luego entonces hace que yo ya no sea como un auditor, sino que esté coadministrando. Entonces mataría la independencia y la objetividad. Por eso es que la asesoría se da en forma de sugerencia. Me preguntas en base a mi conocimiento sobre riesgos, controles, esto es lo que te sugiero. Pero tú sabrás como negocio si lo tomas en parte, todo o nada. Y eso no debiese afectar el que yo, porque eso es solo una sugerencia a modo de asesoría, el que yo más tarde revise, evalúe
con independencia y objetividad y pueda revisar o levantar alguna novedad. Pero más allá de ese rol, a hoy hay un rol adicional que se llama conductor de valor, u otros autores le llaman agente de cambio, que tiene que ver con ser un asesor, pero ya no solo en temas de gobierno, riesgo y control, sino ser un asesor, un alertador temprano de riesgos y oportunidades emergentes. La auditoría nos pone en una posición interesante, privilegiada. Revisamos distintos procesos de la organización a lo largo del año, cada año. Conocemos a muchas personas, nos interesamos de muchos procesos, conocemos de riesgos y controles en varios procesos. Bueno, eso nos da una mirada más amplia, no solo para ser asesor de confianza, nivel 2, en temas de gobierno, riesgo y control, sino incluso de una mirada más aguda, ver un poco más allá en el horizonte y ayudar a la organización hoy a alertarla, sugerirle, advertirle sobre riesgos, y de hecho no solo sobre riesgos, sino incluso sobre oportunidades emergentes que se puedan venir con nuevas tecnologías, cambios en el negocio, cambios en el mercado, cambios en la competencia, nuevas tecnologías, nuevas regulaciones. Y a eso se refiere este rol de conductor de valor. Socio GRC, una revisión robusta, potente, un buen proveedor de servicios de aseguramiento. Revisar procesos para evaluar controles y en función de eso, qué tan adecuada es la cobertura de gestión de riesgos. Asesor de confianza, sugerencias a la organización en aspectos de gobierno, riesgo y control. Conductor de valor, ser un alertador temprano, un buen avisador de riesgos y oportunidades emergentes. Y siempre trabajando con una mirada no solo retrospectiva. Revisar el pasado está bien, encontrar problemas, ponerlos en la mesa para que se corrijan o se sancionen, también está bien. Lo que no está bien es ser solo reactivo. O sea, ser reactivo está bien, pero no es suficiente. Hoy ya no. La profesión en su inicio era reactiva, porque así partimos. Revisábamos el pasado, encontrábamos problemas, recomendábamos mejoras y correcciones. Perfecto, eso agrega valor. En el tiempo empezó a suceder que ya no era suficiente. Y la profesión se reconvirtió hacia un toque más proactivo que solo reactivo. Por eso hoy revisamos el pasado, no solo para encontrar problemas y que se corrijan, sí, eso aporta, pero también estamos revisando el pasado para revisar debilidades de control, vacíos, problemas u oportunidades de mejora, controles que no están y que generan el espacio para un problema que quizá en buena hora aún no ocurre. Y el problema que aún no ocurre es un riesgo. Entonces hoy te estoy alertando como proceso, como organización, para que puedas mejorar antes de que un problema ocurra. Como mira, te encontré una debilidad, el riesgo es este, o sea, es un problema que aún no ha ocurrido, hay que mejorarlo. Si no, a lo mejor en la siguiente revisión no voy a encontrar la posibilidad de un riesgo, tal vez voy a encontrar el problema, el riesgo materializado. Y por eso es que en auditoría interna, desde hace algunos años, se plantea que es importante que el trabajo no solo mire hacia atrás, sino que sea un trabajo que mira hacia atrás, retrospectiva, mira del presente hacia el futuro cercano, perspectiva y prospectiva, que además mira ese futuro que está un poco más allá. Retrospectiva, revisar el pasado para identificar problemas o riesgos y sugerir mejoras. Perspectiva, revisar el presente y qué tan preparado está ese proceso para ir hacia el futuro en términos de controles, gestión de riesgos, logros de objetivos. Y la prospectiva, que es esta mirada más aguda, mirar un poco más allá, que apunta a alertar, ser un alertador temprano de riesgos y oportunidades emergentes. Un poquito de información adicional, algo como para complementar e ir cerrando la charla de hoy. Bueno, este es un documento que se creó, que se emitió hace un año, más o menos. La profesión auditoría interna dijo, bueno, en realidad el mundo, las organizaciones están cambiando muchísimo. El cambio, que bueno, no es una novedad, digamos, hay una frase que me gusta mucho, que es muy cierta, es que lo único constante es el cambio, ¿no? El cambio siempre ha estado, pero ¿por qué hoy nos preocupa más que antes? Es que el cambio es cada vez más veloz, más rápido, y más profundo. Entonces el instituto dijo, ok, sacamos las nuevas normas en el 2024, esas normas ya elevan la profesión, reconocen las nuevas necesidades que tienen las organizaciones sobre el trabajo de auditoría interna, esas nuevas normas ya ponen a la profesión en ese estado futuro de hoy, ese futuro que ya empezó, ese futuro que estamos viviendo, pero el Instituto de Auditores Internos Global
pensó, bueno, ok, las nuevas normas ya actualizan la profesión al futuro de lo que ocurrió en los últimos 7 años y ese futuro que ya lo estamos viviendo. Pero no es suficiente, el cambio va a seguir y cada vez más rápido y cada vez más profundo. La inteligencia artificial, hace 5 años casi ni se escuchaba mucho de eso. Hace 3, las primeras voces se empezaron a escuchar y los primeros usuarios empezaron a hablarla, y hoy creo que todos la tenemos en el celular y en el computador y la usamos para la vida diaria y para el trabajo. Entonces se creó este documento que dice, ok, más allá de actualizar la profesión para que pueda ejercerse bien hoy, en el 2025, tenemos que pensar en cómo será o cómo debería ser la profesión en el 2035 y empezar a trabajar para ello y prepararnos desde hoy. No puede ser que llegue el 2035 y no hayamos sabido ni qué pasó y que como profesión quizá estemos en una falta de sintonía con lo que las organizaciones piden de nosotros. Ahí está el QR, ustedes pueden sacar el reporte entero, es un muy buen reporte, está en español. Yo de ese reporte traje solo 2 elementos. La visión, que nos dice, en la próxima década, la profesión de auditoría interna sufrirá una gran transformación, impulsada por los avances tecnológicos acelerados, tendencias disruptivas significativas y riesgos emergentes. La transformación digital y el avance tecnológico acelerado es que tecnologías que ya existen se crecen, potencian, evolucionan de manera increíble. Pero las tendencias disruptivas es usualmente muy apalancadas en la tecnología y en la innovación, nuevas formas de hacer, como algo que no es una mejora de algo que ya se hacía o una mejora tremenda de algo que ya se hacía, no, lo disruptivo es algo que no se hacía, no existía, aparece y cambia el panorama, de alguna manera podemos decir, mueve el tablero, como por ejemplo la inteligencia artificial. Y riesgos emergentes. Esta transformación se caracterizará por cambios en la forma en que operan las organizaciones, la necesidad de expandir la cantera de talentos y un aumento en la capacidad y credibilidad de la profesión a los ojos de los interesados para auditar nuevos riesgos emergentes. ¿Qué tan diferente será el rol de auditoría interna? Bueno, 23% de encuestados en una encuesta mundial gigante dijeron que la auditoría interna va a ser sustancialmente diferente de aquí al 2035. Y no solo eso, 33% dijeron que será muy diferente. Es decir, si sumamos los que dijeron que será sustancialmente diferente, 23%, a los que dijeron que será muy diferente, 33%, bueno, 56% consideran que la profesión de auditoría interna en el 2035 será o entre sustancial o muy diferente. Va a cambiar, está cambiando. Y quería traer, para seguir cerrando, la definición que se alcanzó a hacer. Es una primera definición a hoy, es una primera descripción de cómo será el auditor interno, la auditora interna del 2035. Yo ya estaré como más viejito, pero espero todavía estar para el 2035. El auditor interno del futuro. En un futuro moldeado por, yo siempre menciono, en este tipo de documentos técnicos, normativos, cada palabra cuenta. Ninguna palabra está ahí al azar o para rellenar. Cada palabra tiene un sentido, cada palabra tiene una razón. En un futuro moldeado, esta es la descripción de cómo a hoy por lo menos empezamos a pensar que será la descripción del auditor interno, de la auditora interna del futuro, del 2035. En un futuro moldeado por la innovación tecnológica y los esfuerzos colectivos para abordar los desafíos globales, el rol de los auditores internos evolucionará hacia el rol de ser asesores estratégicos con nuestro trabajo. El asesor estratégico opera dentro de un ecosistema de plataformas digitales interconectadas, ofreciendo consultas de asesoría y aseguramiento en tiempo real a través de entornos de realidad virtual y aumentada. Este profesional visionario utiliza la computación cuántica y análisis avanzados para proporcionar un aseguramiento robusto y basado en evidencia, y para prever tendencias organizacionales futuras con una precisión sin precedentes. Su enfoque holístico combina tecnología de vanguardia con una profunda experiencia en riesgos y controles, asegurando que juntas directivas no solo reciban asesoría y aseguramiento preciso y estratégico, sino también una orientación perspicaz y personalizada para prosperar en un mundo en constante cambio. Aquí nos habla sobre la importancia de combinar tecnología de vanguardia con experiencia en riesgos y controles. Hoy más que nunca es necesaria esa
unión, esa colaboración entre generaciones. Los que venimos trabajando ya hace mucho rato en auditoría interna y que tenemos esa experiencia con los jóvenes auditores internos que vienen a comerse el mundo, que vienen a aportar frescura a la profesión y que vienen ya con ese conocimiento tecnológico como parte de su conocimiento, de su día a día. Hoy ya tenemos las primeras generaciones de nativos digitales, aquellos que nacieron en un mundo digital. Entonces, esa combinación entre juventud y experiencia. A medida que la naturaleza y el alcance de las auditorías evolucionan junto con la aparición de nuevos riesgos, la capacidad de la auditoría interna para mejorar la capacidad de una organización para crear, proteger y sostener valor también se van a ir adaptando en consecuencia. Para el año 2035, los auditores internos de todos los niveles, industrias y tipos de organización tendrán las competencias y el pleno apoyo de las partes interesadas para navegar con confianza por los nuevos riesgos y los cambiantes paisajes de auditoría. Esa es la definición es la descripción, mejor dicho, que a hoy, es el boceto que alcanzamos a hacer, o que se alcanzó a hacer desde del Instituto de Auditores Internos. Yo gratamente fui parte del equipo técnico global que lideraba este proyecto, este documento, que no es el fin, en realidad es el punto de partida. O sea, en base a esto se va a ir haciendo estudios, revisiones, proyectos, herramientas, capacitaciones para ir logrando el perfil que debemos tener, esa evolución de la profesión. Si bien la profesión ha estado en constante mejora, evolución, bueno, hoy tenemos que seguir evolucionando para que no nos llegue el 2035 y no sepamos ni siquiera qué pasó, sino prepararnos para ello. Lo que los americanos tienen como concepto el future readiness, como prepararme para el futuro. Un poco de cierre, bueno, a propósito de la auditoría interna fortalece la capacidad de la organización. Las breves conclusiones, la auditoría interna fortalece la capacidad de la organización para crear, proteger y sostener valor. La auditoría interna mejora los siguientes aspectos de la organización. 5. El logro satisfactorio de los objetivos, los procesos de gobierno corporativo, gestión de riesgos y control interno. 3. La toma de decisiones y la supervisión en los procesos, la reputación y credibilidad con las partes interesadas, pero además, junto con ello, la capacidad de la organización para servir al interés público. En cuanto a la propuesta de valor, hay 3 niveles de propuesta de valor: socio GRC, asesor de confianza, conductor de valor. Y siempre debo trabajar con 3 enfoques, no solo con el enfoque retrospectivo, eso era muy de la auditoría interna de antes, o sea, hasta la auditoría interna de los años 70, 80 con suerte. Ya luego en los 90, 2000 y hoy la auditoría interna es retrospectiva y prospectiva, reactiva pero proactiva también, y de hecho procura ser mucho más proactiva que reactiva. Por eso es que debo tener, siempre que trabajo, cuando reviso algo como auditor, tener estas 3 miradas: retrospectiva, perspectiva del presente hacia el futuro y prospectiva. También incluso pensar qué riesgo u oportunidad emergente hay más allá que pudiera incidir en el proceso que hoy estoy revisando. Así que sin duda estamos frente a un cambio significativo para nuestra profesión. En realidad todas las profesiones están evolucionando. La tecnología, la inteligencia artificial es un gran disruptor que, como toda herramienta, puede ser usada para el bien y para el mal. Los malos ya la están usando para el mal. Bueno, los que estamos del lado del bien tenemos que aprovecharla para el bien. Y que la inteligencia artificial, por supuesto, sea una herramienta, un copiloto y no el piloto. Que sea una herramienta y que no reemplace la inteligencia natural, sin duda. Estamos frente a un cambio significativo para nuestra profesión. Nosotros, nuestra generación, los que ya trabajamos muchos años en auditoría interna, quienes están quizá partiendo o en una etapa intermedia de su carrera en auditoría interna, y los futuros auditores internos. Seguro muchos de quienes están aquí en esta charla tal vez ya han pensado o más adelante tomarán un rumbo que quizá les llevará a la auditoría interna. Entonces, nosotros, nuestra generación, los que ahora estamos trabajando en auditoría interna, o los próximos nuevos entrantes a la profesión, tenemos la gran responsabilidad y oportunidad de impulsar y concretar la evolución de nuestra profesión para que la auditoría interna se mantenga vigente como una función relevante, que agrega valor a las organizaciones, que está preparada para los desafíos de los tiempos actuales y de los años por venir. Voy a cerrar con una frase que me gusta mucho y que en espacios académicos como este cobra incluso pleno sentido.
Y ahí queda el código QR, por si alguien desea seguirme en LinkedIn. Usualmente estoy siempre aportando, contribuyendo, subiendo contenido, sobre todo en materia de auditoría interna y gestión de riesgos de fraude, que son las dos disciplinas que me apasionan y en las que he trabajado mucho en los últimos años. Volviendo a esta frase que me gusta mucho, usualmente uso esta frase para cerrar conferencias, charlas. Hay tres grupos de personas: los que hacen que las cosas sucedan, los actores, los que hacen las cosas, los que son el motor del cambio, los que miran las cosas que suceden, bueno, que los que son, o a lo mejor han sido un poco relegados, o ellos mismos han asumido el rol de ser observadores, y luego aquellos que se preguntan qué sucedió, ni siquiera se enteraron, ¿no? Hay tres grupos de personas: los que hacen que las cosas sucedan, los que miran las cosas que suceden y aquellos que se preguntan qué sucedió. Que estemos aquí juntos, que haya tenido esta bonita oportunidad de compartir con ustedes información de la linda profesión de auditoría interna y que ustedes hayan dado un espacio en día sábado para estar aquí, colegas docentes y estudiantes. Sin duda me dice que tienen ese espíritu y que son de las personas que hacen que las cosas sucedan. Nuevamente, muchas gracias a la universidad, a la señora decana y al querido amigo y colega Salvador. Feliz de poder estar aquí con ustedes. Y si hay alguna consulta o pregunta, siempre bienvenido. Muy buenos días. Soy actualmente estudiante de primer año de contabilidad y me ha gustado mucho el proceso que ha pasado la auditoría, porque hemos trabajado en que solamente hay que encontrar los errores, como decía el licenciado Jorge anteriormente. Solo encontramos los errores y los atacamos y decimos, este es el error, está fallando en esto, pero no recomendamos cómo solucionarlo. Entonces, esta evolución que está teniendo ahorita la auditoría ha sido muy significativa, muy bonita. Y mi pregunta sería, ¿cómo podemos asegurarnos de que los controles internos no fallen al integrar un nuevo programa de contabilidad con esto que ha habido en la evolución de los sistemas contables o administrativos? Muchas gracias. Muy gentil, muchas gracias Marjorie por su buen planteamiento inicial, acertados totalmente, y por su consulta. Sí, bueno, los sistemas informáticos pasaron de, bueno, no existir en la década de los 60, 70, sobre todo en los 70 y 80 empezamos a tener los primeros sistemas informáticos, sobre todo estos nuevos, estos ERP que fueron más robustos, porque los primeros sistemas eran aislados: un sistema para inventario, un sistema para compras, un sistema para nómina, hasta que aparecieron los grandes ERPs, quizá el más famoso de todos ellos, SAP. Pero los sistemas, claro, iban como todo sistema mejorando y había la necesidad de hacer migraciones, actualizaciones periódicas. Pero hoy, en realidad, con todo el cambio tecnológico, los cambios aprovechando las nuevas. Pero ahí creo que volví, sí, se escucha así. Bien. No se preocupe. Y entonces, claro, hoy más que, si bien en toda migración de un sistema contable financiero o ERP, en toda migración o actualización, era necesario tener como un proceso muy riguroso, bueno, hoy más que nunca, como bien planteaba Marjorie. Entonces, las mejores prácticas, de hecho, yo mismo en mi trabajo actualmente estamos en un proceso de actualización del ERP, es ser más rigurosos en todo lo que pueda hacer antes, una buena planificación. O sea, como
todo lo que puede hacer para planificar, pero no perder de vista no solo las funcionalidades, que a veces es el foco donde las áreas usuarias, ellas se tienen quizás su mirada siempre en no, que funcione igual que funcionaba, que funcione mejor, porque no deje de funcionar en la parte transaccional, pero debe haber una mirada de los controles, no perder la segregación de funciones, roles y perfiles, los logs de auditoría, porque si no hay alguien cuidando que también los controles se migren bien o se actualicen bien, quizá el foco va a quedar solo como cargado muy al lado de la funcionalidad, y que haya un involucramiento de todas las partes, o sea, que haya una conciencia de que, mire, vamos a migrar, vamos a actualizar no solo la funcionalidad, sino también los controles. Y si hay auditoría interna en la organización, que auditoría interna sea invitada a participar como un asesor, porque todo lo que yo pueda recomendar antes de la migración ayuda un montón, porque se dice que corregir algo en un sistema una vez que está implementado cuesta 5 o 10 veces más que si se hubiese identificado tempranamente en la etapa de migración. Así que, Marjorie, de hecho, hay una pregunta muy acertada. Bueno, primero decirle que ha sido un gusto escuchar su conferencia y realmente usted resalta la importancia de la auditoría de una manera tan sencilla y a la vez profunda. Y para nuestros estudiantes de la carrera de Contabilidad Pública y Auditoría de la Universidad Central de Nicaragua, el poder tener como un refrescamiento y ver ese futuro del papel del auditor tan importante. Y más que todo quiero recordar o enfatizar que las empresas estamos entrando en ese rol de trabajo bajo enfoque basado en procesos. Y en este sentido, quiere decir que el papel del auditor, como mencionaba usted ahorita, maestro Jorge, cobra un papel tan importante que ya no solo es que estar como un departamento o un sistema dentro de una organización, sino que pasa a tener un rol de staff dentro de las organizaciones, un rol de asesor. ¿Por qué? Porque para el cumplimiento de estos procesos, hablando contablemente, administrativamente, esto va a requerir también de esos auditores para evaluar el resultado o la eficiencia de estos procesos, ese control de evaluación. Y aquí entra el papel fundamental del auditor. Y esto también quiere decirnos otra cosa, que el auditor no solo se debe quedar como contador, sino que debe de continuar ampliando su conocimiento en otras áreas administrativas que les permita poder evaluar los procesos bajo los que están entrando las diferentes organizaciones. Quizás en nuestros países nosotros estamos comenzando a trabajar bajo este enfoque, pero hay países que están avanzados, que ya todos sus procesos los llevan bajo este enfoque y que se requiere de la evaluación del auditor interno. Entonces acá cobra tanta importancia lo que usted mencionaba, el papel fundamental que va a desempeñar el auditor para las empresas. Así que muchas gracias por toda su enseñanza. Yo siento que usted nos llevó a un nivel tan sencillo, pero a la vez profundo, importante, pero que lo supo bajar a ese nivel para que nosotros le pudiésemos comprender. Yo estoy encantada con su conferencia y yo lo que le solicitaría y felicitar también al maestro Salvador porque ha sido el enlace para con usted y yo le mandé un mensaje al privado, pero lo quiero hacer público, felicitarlo por esta ponencia que ha traído a través de su persona, agradecerle a usted profundamente porque el conocimiento es muy importante y yo lo que espero es que usted continúe en contacto con todos nosotros y podamos tenerle en un futuro ampliando un poquito más el tema, y también pues en la dirección yo sé que tiene una experiencia tan amplia y que se queda corto el espacio de una hora para que usted nos pueda compartir, pero nos gustaría y nos encantaría tenerlo con nosotros también en futuras conferencias. Muchas gracias, señora Decana. Le agradezco mucho sus gentiles palabras, ese buen análisis de mi charla y destacar, porque en realidad mi propósito era justamente eso, en términos sencillos, pero profundos, a ver, usted lo escribió de la mejor manera, transmitir lo que es la profesión de auditoría interna, el propósito de la propuesta de valor, y así a lo mejor animar a algunos estudiantes a que de repente piensen o tengan como opción ir por el camino de la
de la auditoría interna. Oh, de mi parte, me encanta mucho el mundo de la academia. Yo, así como tengo 25 años más o menos de experiencia como auditor, en general como auditor interno, soy profesor universitario quizá desde hace unos 20 años posiblemente, así que el mundo de la academia a mí me encanta, es un espacio para mí bien importante, así que en lo que pueda, cuando pueda, siempre cuenten conmigo para poder colaborar con la Universidad Central, así que con todo cariño estoy siempre a las órdenes. Gracias a ustedes también por esos gestos de cariño. Veo como aplausos, deditos para arriba. Ese cariño se recibe. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos. Que tengan un bonito sábado. Gracias, Un abrazo. gracias.